Estamos grabando la sesión, no sé si ya estamos al aire en streaming. Las tecnologías que van, ¿no?, en paralelo. ¿Ah? Ok. Ah, ahí nos dan el vamos que dice que sí, que estamos aquí. No sé si ya estamos al aire en streaming. Espérenme un segundo que lo tengo abierto. Bueno, darles la bienvenida a este encuentro inspirador que forma parte del Diplomado de Mediación Lectora y Creatividad de la Fundación Entre Líneas. Bienvenidos a los participantes del diplomado, a nuestros invitados hoy día, a quienes están presentes a través de YouTube y muy especialmente bienvenido Gabriel y gracias por aceptar nuestra invitación de hoy día a conversar un ratito sobre tu trabajo, sobre tus inspiraciones y todo lo que pueda surgir. La invitación era como una conversación abierta, todo lo que pueda surgir en este tiempo. La idea es que vamos a estar, hay algunas preguntas que tenemos yo soy Andrea, aquí está Constanza, pero también son preguntas que le vamos a ir dando el pase a nuestros alumnos del diplomado y también a la gente que está mirándonos por YouTube. Está Verónica que nos va a ir contando si surgen preguntas desde allá. También a nuestros invitados, Alejandra Costa, Ignacio del Real, que son parte también un poco de Entre Líneas. Ellos han ilustrado cuentos digitales que nosotros estamos desarrollando y que son de acceso gratuito. Entonces también los invitamos especialmente hoy día para poder conversar contigo. Constanza. Sí, bueno, buenas tardes, buenos días a las personas que se conecten desde distintos lugares. Muy bienvenidos, queríamos saludarlos desde Fundación Entre Líneas y en el fondo saludar muy especialmente a nuestro invitado, a Gabriel Pacheco, que estamos pero tan felices y orgullosos de tenerlo acá. En esta invitación que es posible gracias a Fondo Cultura Económica, gracias también al Ministerio de la Cultura, a IBI Chile y a Viva Lercopec. Entonces, bueno, tenemos que ya, o sea, nos lanzaremos, ¿cierto?, a esta conversación. Y yo quería partir con un mensaje que te mandaron, Gabriel. Entonces voy a compartir ahora, la tecnología no es mucho lo mío, pero ustedes saben, las del diplomado, pero estoy intentando compartir en este momento. A ver si logramos ver. A ver. Está lento, pero va. Está demasiado lento. A ver, Andrea, si quieres partes tú, yo voy a intentar por mientras hacerlo desde el otro computador. Ok. Aquí pude, parece, a ver. ¿Les aparece lo que estoy compartiendo o no? Aparece que está en camino de compartirse. Está pensando. Toma su tiempo. ¿Ahora sí? ¿No? No, todavía está en negro. Bueno, a ver, mientras se carga, porque voy a dejar de compartir para intentar retomar esto que mi computador no está funcionando muy bien. Primero, Gabriel, como para empezar esta conversación, quería como preguntarte brevemente cómo te autodescribirías, así como en unas pocas palabras, como artista y como ilustrador. Una pregunta complicada, sobre todo porque yo soy muy exagerado en algunas cosas y tomo muy a pecho las preguntas, pero en realidad intento
ser un ilustrador. Hace tiempo siempre había defendido el hecho de definirme no ilustrador, porque me daba una libertad que creo que ahora me da como una ligera idea de qué podría ser la ilustración, pero ya después de un tiempo, sí, claro, intento hacer ilustración y me definiría como un creador de imágenes muy atraído por algunas ideas, sobre todo con mucho recuerdo de su pasado. Yo tengo una procedencia académica del teatro, entonces, si se puede decir un creador de imágenes muy teatrales, en todo sentido, desde sus ideas, desde la forma de entender el libro, la forma de, ahora que estamos hablando de percibir la infancia, sí, incluyendo la parte dramática, porque como persona soy una persona muy dramática, tiendo a exagerar algunas cosas, pero siento que es mi intensidad, mi forma de ser. Eh, y sobre todo curioso de las ideas. Eso sería una definición que a mí me llama la atención. Siempre las ideas de un ilustrador, de un escritor, de un niño, es algo que a mí me atrae muchísimo. La forma como piensa una persona es la atracción más fuerte y creo que es de las cosas que me ha hecho conservarme haciendo ilustración, porque es, al final de cuentas, una insistencia después de 20 y tantos años que estoy ilustrando, es una insistencia de continuar a hacer ilustración. Las ideas de cómo piensa una persona, ¿a quién no atrae, no? Es decir, creo que es siempre lo que nos ha traído a todos en el proceso creativo, en el proceso artístico, cómo piensa una persona es... Y en el teatro se ve mucho esto. Yo creo que esta relación, por eso decía que tengo un origen, un pasado, que se convierte en fantasma, esta memoria del teatro ha influido muchísimo, sigue influyendo y me ha dado el carácter, la forma en que percibo yo la propuesta que hago en la ilustración, de qué me gustaría o qué desearía transmitir y hasta de imaginarme el tipo de lector que leerán las imágenes. Más o menos esa es, que tampoco es una Bueno, definición, porque es una, o sea, es como una declaración de principios, una poética. pues, yo desearía que fuera una poética, porque creo yo que hay dos aspectos grandes en el proceso creativo, que es la idea y la técnica. Cuando se llega a combinar en una sustancia, en una única sustancia, y eso que uno está creando como alfabeto de comunicación llega a comunicar, pero además al artista le hace ver cosas, sería la poética. Y eso para mí sería el ideal, ¿no? Es decir, el lugar que atravesar o hasta el viaje, ¿no? Propiamente, la poética. No lo sé, creo que no se llega nunca, pero justamente esa insistencia o esa continua llama, porque todos tenemos una especie como de alcohol o de combustible dentro, creo que es lo que nos mantiene, por lo menos a mí me mantiene buscando esta definición de qué es o qué soy, ¿no? Más allá de las dudas No es existenciales que uno ya tiene. No, sí, te digo, bueno, es que estuve leyendo tu blog Rinoceronte, que da para grandes meditaciones metafísicas. No, pero no tienes ni más ni menos que el problema de todos los grandes artistas, que es como, claro, como alcanzar el sentido, alcanzar la belleza absoluta, perderse de pronto en el camino, creer que ya la han atrapado, pero que se evapora, ¿verdad? Como
en el mito de Apolo y Dafne, ¿cierto? Que Apolo ya va a atrapar a Dafne y Dafne se transforma en árbol. Ahora sí, te voy a compartir el saludo. Me cambié de computador, que el otro estaba muy terrible. Ah, Entonces quiero ver si es que ahora logran ver lo que estoy compartiendo. sí, ahora sí. Sí, Ya. ahora sí. Gabriel, ¿cómo estás? Acá te saluda Paloma Valdivia. Estoy en Córdoba en un festival de libro ilustrado junto a Matías Trillo, ilustrador argentino. Te mandamos un gran saludo. Y como pregunta que hemos estado conversando mucho estos días es si podrías contarnos acerca de alguna experiencia estética que haya marcado tu infancia y con la cual hayas seguido pensando siempre en el trabajo para hacer libros para niñas y niños. Eso, un saludo. Un abrazo, chao. Bien. Ahí salió por suerte el mensaje. Buena pregunta, ¿o no? Buena pregunta. No, Chile se caracteriza por los grandes artistas. He tenido la oportunidad de visitar algunas veces Santiago de Chile y me han influenciado tantos artistas, compañeros ilustradores que son muy inteligentes y que se ha visto también en estos últimos, que serán 10, 15 años, una fuerza hasta en la edición, en la edición inteligente en Chile, la forma de reflexionar. Y pues con Paloma he tenido la gran fortuna de tener conversaciones de sobremesa con otros amigos de repente nos perdíamos con las preguntas, así que imaginaba, perdón, y bueno, un saludo a Paloma. Tengo un recuerdo que me marcó muchísimo, pero después con el tiempo me he dado cuenta que el recuerdo se ha mezclado un poco porque yo he entendido que el recuerdo es una forma de narrar o de narrarnos De narrarnos. que va sumando memorias. Es decir, yo me entiendo como un conjunto de memorias, no la memoria solamente que he tenido con los años, la memoria del cuerpo, la memoria emotiva, la memoria espacial, geográfica. Y a final de cuentas, todo es muy susceptible. Y hay un recuerdo que hay parte que yo creo que la viví, y hay otra parte que imagino que la coloreé yo de alguna forma, que era cuando yo no lo sé si tendría que 8 años, y yo vivía en la Ciudad de México, en casa de mis padres, a las orillas de la ciudad. Que ahora en Ciudad de México esa orilla ya no existe, ¿no? Pero en aquellas orillas no había edificios de más de 2 pisos. Entonces uno llegaba a ver los volcanes, llegaba a ver, yo pues, siendo niño pensaba que llegaba a ver inmensidades, cuando en realidad era la colonia solamente. Y recuerdo que así como en exabruptos, porque yo era de estar con mis amigos, había un lugar en la azotea de casa de mis padres que era como una torre, es decir, era la parte más alta nada más, en la que yo podía ver cosas, el paisaje, todo, lo que no podía yo andar porque yo era pequeño, no sé, tendría yo 7, 8 años más o menos. Entonces, siempre la curiosidad de qué había más allá, ¿no? Porque uno cuando es niño y en aquellos tiempos, y ahora la ciudad ya no es así, la Ciudad de México, uno podía estar en la calle toda la tarde con los amigos, sí, caminar algunas cuadras y regresar a casa sin ir más allá. Entonces, siempre me llamó la atención eso. Hay una escena que me cambió mucho a mí, o me marcó desde mi punto de vista, porque yo disfrutaba mucho de ese paisaje, que era un paisaje plano, es decir, no es que fuera, ahora uno puede ver los paisajes naturales que hay en el mundo, en algunos lugares, y puede quedarse ahí plasmado. Pero este paisaje era un paisaje de cajas, es decir, de tantas casas. Y había una cosa muy interesante, porque en México los depósitos de agua
se meten en la parte superior de la casa, pero no en sentido vertical, en sentido horizontal. Son cilindros, cilindros. Entonces, la imagen que yo recuerdo era estar en medio de una inmensidad de cajas, cajas cuadradas, con un cilindro en la parte superior, acostada. Y eso a mí me dio pauta como para jugar a que yo podía ver un ejército y en esas ocurrencias pensaba que era un ejército de rinocerontes. Es decir, esos cilindros que están en las cajas, era una imagen absurda, absurda completamente, pero tanto que me marcó Claro. un animal que después me ha traído otras historias, el rinoceronte de Durero, por ejemplo. Yo en aquellos tiempos sin conocer el rinoceronte, pero ya tenía esa atracción. Después, conociendo muchas historias del rinoceronte, una historia bellísima de Durero, es que Durero, cuando diseña, dibuja su rinoceronte, no lo ve. Lo lee a través de una descripción, porque en aquel entonces no había cámaras fotográficas, científica, que describía al rinoceronte. Y Durero, leyendo cada detalle, llegó a ver al rinoceronte, tanto que nos lo muestra. Y eso para mí es el artista. Esto ya es un discurso que lo tomo después, es decir, que veo como este no saber y percibir a detalle, con lentitud las cosas, es casi ver, o es otra forma de ver. Y creo que tiene mucho que ver con la parte interna, natural que todos tenemos, que es un aspecto que a mí me llama mucho en el proceso creativo, en el proceso de imágenes, y que creo que en el proceso de la lectura compartimos todos, sea artista o gente que no se dedica al proceso creativo, pero que de todas maneras tiene este proceso que es la intuición. Sí, Gabriel, bueno, finalmente es claro, como el rinoceronte desde su propia experiencia, ¿verdad? O sea, es como ver desde uno mismo, hacer lo propio. Un poco lo que dice Michel Petit, como también tiene que ver con habitar, ¿cierto? Con apropiarse. Y desde ahí interpretar, crear, etc. Te quería preguntar, bueno, está esta experiencia tuya del rinoceronte que uno ve en tu blog, que uno ve en tu Instagram, que está ahí como el rinoceronte dando vuelta. A propósito de eso, que es una vivencia como muy fresca de tu infancia y de cómo tú te imaginabas todo esto que ocurría, quería preguntarte porque, bueno, nosotros, por ejemplo, acá en el diplomado, en el club de lectura, leímos El gato con botas, que lo disfrutamos. Se supone que teníamos 1 hora para tener el club de lectura y estuvimos 2, y nos faltó el tiempo, obviamente. Hay algo que caracteriza tu obra, pienso yo, que es como, por un lado, es una obra bastante erudita, ¿ya? En el sentido de que exige bastante al lector, tiene algunas claves simbólicas importantes, tiene, bueno, una cosa atmosférica que uno de pronto no sabe por qué se siente así. Cuando mira tus ilustraciones uno no se da cuenta que a lo mejor está medio incómodo o que a lo mejor como que tiene unas intuiciones, pero sobre todo a mí me pasa por lo menos unas sensaciones. Entonces, me asombra esto de, por un lado, tu erudición, porque eres un artista que tiene mucha enciclopedia, ¿verdad? No solamente en tu discurso, sino que eso se ve en tus obras, pero por otro lado, tus obras, solo en el fondo, con verlas, con detenerse, a pesar de que son exigentes, producen como un impacto, siento yo, en los lectores muy profundo. No sé si es una forma de exigir al lector tantas cosas, pero lo que sí yo siempre pienso en un lector impecable, y hablo de un niño, de un primer lector, que aunque no comprenda, entiende. Es decir,
Y esto yo lo he estudiado mucho. Hay muchos, sobre todo ahora que hay mucha divulgación científica a mano, no especializada, en donde es ya confirmado, sabido, lo que los poetas antes decían, que, que antes de comprender el poema lo entendemos, porque hay parte del cuerpo que se mueve y no solamente el cerebro. Nosotros estamos muy pensados que la lectura es una parte solo tanto cognitiva, cuando en realidad es un complejo de cerebros, si queremos llamarlos así, porque tenemos muchos cerebros. La piel es un cerebro, el estómago es un cerebro, la emoción es un cerebro, y yo pienso que hay una parte de diálogo en el trabajo emotivo, personal, que toca algunas cuerdas aún sin tener un conocimiento de hacerlo, que en el proceso de construcción de una imagen con elementos, colores, atmósfera, intenta, o por lo menos toca las cuerdas al lector que la parte del cuerpo, que la parte de sus memorias está percibiendo. Entonces, creo mucho en la imagen que se mueve en muchos canales, Claro. integralmente. No la legibilidad de yo leo este símbolo utilizando el cerebro. Es la idea de que el lector se lee en cuerpo y en memorias presente como vórtices que se encuentran en el proceso de la lectura, y evidentemente habrá algunas cosas que se entenderán y habrán otras cosas que no se entenderán, pero que yo deseo que se muevan, que es un deseo, ¿no? Que se toque. Gabriel, es que esto que está, es muy importante lo que estás diciendo y es muy interesante. Nosotros acá con todos nuestros compañeros y compañeras del diplomado hemos hablado mucho de esto, de las otras formas de comprender. Está de pronto la obsesión por la comprensión de lectura, ¿verdad? Que es como tomada solamente desde lo racional. Y esta otra forma de comprender, o estas otras formas de comprender que tú dices, por el estómago, finalmente por los poros, por todos los canales posibles, es una forma mucho más integral, mucho más amable, ¿cierto? Cuánto más fácil sería para todos y para nuestros niños y niñas si es que todos lo comprendiéramos igual, ¿verdad? Pero te iba a decir, a propósito de esto, de esta otra forma de comprender, de esta otra forma de vivir la experiencia del arte y de la lectura, ¿en qué obra tuya crees tú que esto está mejor logrado? No creo que tengo libros donde digo, que me gustó el color que encontré, me gustó esta figura, me gustó la figura con la atmósfera, me gustó la metáfora, pero no me gustó la solución. Es decir, siempre hay cosas incompletas que no llego. Me gustan, recuerdo más los libros cuando, por ejemplo, eh, me dan a entender algo que yo no sabía que sabía. Y, por ejemplo, en el caso de Ícaro, que es un libro que a mí tengo entrañablemente como uno de los que más me ha involucrado, sería tal vez, pero no porque yo piense que sea el libro que ha llegado a hacer esa materia redonda, circular, no, desearía, porque eh, pienso yo que también después cuando uno está trabajando está enamorado al 100% y llega a ver todo perfecto, sí, esto es, y uno se emociona si mete una figura o una metáfora que se puede entender en todos los niveles, y después de que uno entrega el libro, casi como una relación, empieza a tener desencuentros. Eso no me gusta, que yo no. Pero por fortuna que cuando uno deja el trabajo y se convierte el libro con palabras, con diseño, edición, se vuelve un ente separado, no es uno. Entonces, por fortuna que eso permite su vida natural al libro, su tiempo, y si el lector
puede percibirlo o leerlo o no, también es ya una cosa eh, es más de libro. Yo deseo que todo vaya al 100% cubierto, pero nunca he tenido un libro. Tal vez esa sea la cosa que me mantiene haciendo libros, ¿no? Que yo digo, el próximo será mejor. Y un proyecto, me enamoro, veo, digo, este sí, tiene que ser perfecto. Y digo, sí, sí, sí. Y cuando lo dejo, digo, no, no. Y llega el otro, falta, pasa lo mismo. No, te digo que tal vez es como, no sé, es como los hijos, que uno los quiere como son y en el fondo uno sabe que tienen sus cosas preciosas y otras, no sé, pues a lo mejor sus carencias también, pero en el fondo, claro, la pregunta era que a pesar de que se supone que no hay, pero ¿cuál es tu hijo favorito? A lo mejor puede ser el que te haya hecho sufrir más, tal vez el que te haya involucrado más, el que te haya hecho ver más cosas, el que te haya hecho sufrir menos, o del que hayas recibido como más feedback de tus lectores. ¿Tienes alguno o todos tus Sí, hijos son siempre. favoritos? No, diría que el favorito será siempre el que viene. Ya. Soy de esos que tiene la puerta abierta y deja la puerta abierta y a los otros los deja donde está. Tengo tantos recuerdos de tantos libros que aprendí una cosa y otra cosa, descubrí un autor. Hay un libro que no ha tenido mucho movimiento, que es Trabajé para Los Miserables. Trabajé muchísimo, hice un trabajo ahí que me gustó con unas técnicas, pero no se conoce. No se conoce el libro, pero Ya a lo mí vi. lo que me dejó ese libro es haber descubierto un ensayo de Vargas Llosa sobre Los Miserables, que todavía lo releo. Un recuerdo que mantiene el libro, sí, por desgracia ya no se ve, pero él sigue existiendo. Tengo tantos recuerdos de tantos libros así. Te iba a decir ayer, como releyendo algunas cosas, El Rey de Jerusalén, que bueno, ese es un texto maravilloso, como escalofriante, tiene una, no sé, o sea, per se el texto ya es como produce extrañamiento, ¿verdad? Es como, sí, sobrecogedor, como dice Maura. Y bueno, y tus ilustraciones son impactantes, o sea, son como el complemento perfecto. Por ejemplo, de ese libro, la única imagen que me gusta, que yo siento que todas las demás se tendrían porque llegar a ese clima también que es la imagen que yo de inmediato tengo y que creo que la había propuesto como portada, pero No quedó. no era muy clara, que era la del caballo. Hay un caballo agonizando. Sí. Por ejemplo, esta escena me viene de un recuerdo y de muchos films que he visto, donde ver, sí, agonizar ya es una cosa tremenda, pero ver agonizar a un caballo es doblemente tremendo. Eh, claro que la imagen no la tenía yo ni siquiera al comienzo, porque tenía que desarrollar personajes y después el caballo, eh, pero fue bastante trabajo como para llegar a una metáfora. Sucede una cosa, que los textos, es decir, el creador de imágenes no solamente es exclusivo del ilustrador, el escritor es creador de imágenes. Entonces el ilustrador o puede caer en ilustrar otra imagen que la imagen provocada por el texto ya tiene, o tratar de acompañar en resonancia para despertar palabras de esa imagen que el autor escribe. Y Verónica Murguía, que para mí es una escritora fascinante porque trabaja con una tensión que al final a uno lo descarga, y a mí creativamente me descargó en esa imagen de ese caballo. Es muy simple, no es que sea una imagen elaborada, Es pero el caballo como con las lanzas, ¿verdad? Con estas tres lanzas, sí.
claro, Verónica trabaja como con esta tensión, pero es una tensión contenida, ¿cierto? No es una tensión como desbordada. Y como que sucede lo mismo con tu ilustración, hay de repente como pilas de muertos así, pero que parecen como estatuas y como, no sé, personajes como con la vista perdida, ¿cierto? Entonces, encuentro bueno, en ese caso, especialmente que tú dices que es un trabajo que no te gusta tanto, pero impresionante el trabajo que haces, o sea, yo creo que como un acompañamiento a ese texto es muy difícil. Andrea, tenemos más preguntas de algunos de los alumnos del diplomado, para no tomarme toda la palabra, yo feliz me la tomaría toda, pero hay muchas preguntas. Sí. ¿Andrea? Ahora sí, espérame, que el sistema no me dejaba. Mira, voy a mostrar por mientras esta imagen que es la que tú mencionas, ¿cierto? Que es... Bueno, Hay, porque es difícil. Yo cuando intento trabajar, intento encontrar una metáfora central, además de otras que se tejen sobre esta, pero la metáfora central debe conjuntar la línea narrativa que usa el autor. En este caso, este personaje o esta dualidad de personaje, pero sobre todo este rey que parece no poder detenerse, es como si fuera un caballo de estos salvajes además, leyendo, hay muchos autores que hablan de los caballos y incluso hay aquellos que de tanto ímpetu que tienen, se muerden la vena para tratar de desahogar un poco la propia sangre que bate en el corazón. Esto es un poema, es decir, es una cosa trágica, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay figuras en la naturaleza, en el cotidiano, que para llegar a ese punto para mí es muy complicado. Y una vez encontrando eso, se queda como el recuerdo, el aprendizaje de estas figuras en los libros, como otros personajes, imagino, de otros libros. Pero no mira, sé si había otro. acá está la que yo digo que es como la matanza tremenda, ¿verdad? Hay una, sí, esta imagen me tardó muchísimo porque es una mezcla que hice entre acrílicos y transfers. Tiene como grabado. Que intentaba hacer una cosa, sí, un poco cruda. Yo creo que me tardó, fue la que más me tardó. Pero Pero tiene desde mi esa punto de, cosa, tiene esa pero cosa desde mi punto de vista, monumental. me gusta más la otra, la del caballo, que es más simple, creo yo, no lo sé, porque a lo mejor ya estoy emocionado en aquel momento. Pero es así a veces, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, tu estilo es bastante minimalista, ¿cierto? Es como, pero acá es una escena crudísima con una monumentalidad, eh, también con una sobriedad que es muy parecida a esa tensión permanente e imperceptible de Verónica, ¿verdad? Que no permite que se desborde, pero que a uno lo tiene al borde del ataque de nervios, ¿cierto? Bueno, y aquí estos caballos con esa fuerza, con esa potencia, que parece un ángel del apocalipsis, ¿verdad? Y unos caballos como muy renacentistas, como, no sé, de Paolo Uccello, ¿verdad? Con esa fuerza tremenda. No, impresionante. Yo anoche que lo volví a leer quedé como muy conmovida. Así que muchas gracias. Es el texto de Verónica que es de verdad, de leerlo. Es un libro, un gran texto de Verónica Murguía. Ya, entonces vamos aquí. Vamos a ver si vamos a darle, le vamos a dar el pase a alguna de las participantes.
Angélica, tú querías comentar primero. Sí, vamos, Angélica. Mientras Angélica habla, decimos, ya te estamos sacando la foto. Entonces, autoexigente, tremendamente autoexigente, ¿cierto? Luego, modesto, son muy buenos atributos, digamos, de un artista. No, son Angélica, de mucha angustia, ¿sabes? Es decir, exigente, sí, en el sentido de que me gusta el buen dibujo, me gusta mucho dibujar, gran formato, etcétera. Por eso a lo mejor ahí sí ya no es que yo puedo no ver los errores. Y después, siempre es muy angustioso porque he tenido la fortuna de ilustrar textos de autores muy fuertes, muy fuertes. Ahí está el otro libro ahí en el Fondo de Cultura de Octavio Paz. Es precioso, decir, arenas movedizas, sí. eh, yo todavía hace poco, cuando doy clases, mostraba un ejemplo de Octavio Paz de cómo era la literalidad en la imagen, la creación de imágenes. Eh, Y Octavio Paz, además de ser un gran escritor, es un gran pensador sobre el proceso operativo, e ilustrarlo es una cosa tremenda. Hay un cuento, un texto que habla que un hombre se enamora. O sea, si necesitamos metáforas, él dice que hay un hombre que se enamora de una ola. O sea, esto es inimaginable. Es decir, y él, en su texto, lo hace todo lógico. Dice, sí, es cierto, es posible. Entonces, ilustrar una cosa así es casi un autosuicidio. Es decir, ¿qué va a hacer uno? Entonces, por eso la angustia, ¿no? Es decir, pero a cierto punto, la única cosa que me consuela es renunciar a la belleza, renunciar a esos ideales y apuntar más hacia la fortuna como lector. Es decir, lo que yo leo y lo que yo veo de ese texto, eh, poder encontrar el espacio, como decías tú, para habitar, ¿no? De encontrar cosas. En ese libro, después de alguna serie de imágenes, encontré que había una cosa que a mí me gusta mucho después encontrar en ese libro, que son, si ustedes ven esa serie de imágenes, algunas tienen referentes que se comparten, pero hay una metáfora central, que es lo que yo intento siempre, que es el vacío. Y si uno se da cuenta, yo no me di cuenta de esto, yo no empecé a ilustrar así. Lo entendí viendo una serie de ilustraciones que iban saliendo. Y entonces fue cuando ya retomé la metáfora del vacío, que son estos huecos de la caracola, del agujero donde sale una liebre, que en aquel entonces yo vivía en Buenos Aires y conocí la liebre patagónica, que es además una liebre antigua, es decir, no es la liebre que nosotros conocemos, es decir, una liebre prehistórica, como si fuera un corazón, un animal rupestre que sale de este hueco y que nos deja así. Entonces, yo en la serie de imágenes ya me enfaticé en ilustrar esos huecos, una taza, el caparazón de una tortuga que está dentro de un caparazón, dentro de una tina. Es decir, eh, es así como son los recuerdos, las vinculaciones, claro, a posteriori, ¿no? Porque en el momento en donde uno está trabajando, no sabe ni siquiera lo que vaya a salir, ¿no? Claro, Ahí, eso. ahí está, ¿cierto? Y además está en la parte, en el sótano, porque por eso puse la escalera. Es decir, hay incluso cosas que no se van a entender, que no se van a leer. Y esto pienso yo que está en los intersticios, en estas profundidades que pueden evocarse
pero que no creo que sean indispensables en la lectura. Son solamente espacios de vocación para otras lecturas. Lo que sí intento es tener una primera legibilidad para todos los lectores, es decir, para el primer lector como para el que está. Y a lo mejor pensar que la imagen se despliega en esta forma de escalera, ¿no? En profundidades, en estratos, En capas. mezclado con recuerdos, con cosas personales, con cosas que el lector no va a entender y otras que yo ni siquiera entiendo y que el lector va a entender. Ujú. Bueno, creo Eh, que ya me salí de la pregunta. no, no importa, pero son buenas digresiones. Angélica, ahora sí está ahí. Ya. Hola, Gabriel. Tengo dos preguntas. Una es, ¿qué debe gatillar en usted una historia para querer ilustrarla? Y la otra es, de los relatos que ha ilustrado, ¿cuál le ha ofrecido más espacios para crear y cuál le ha generado más problemas para ilustrarla? Pues te respondo la segunda. Los libros que más espacio me han dado, y esto es una cosa que es una circunstancia personal, es una experiencia personal, no sé si sea así en general, que también habla mucho de la situación en cómo se crea un libro y los entendidos que tiene también algunos escritores, pero los espacios más grandes que he tenido es cuando no he hablado yo con el escritor. Es decir, cuando yo confronto al texto por el texto, por lo que dice el texto, o lo que no llega a decir el texto, es proporcionalmente el espacio que yo encuentro. Me ha pasado eso al inicio, donde estoy hablando de hace 20 años, es decir, también las cosas han cambiado. Claro que antes un escritor o un editor te decía, mira que yo hice esto por esto, o aquí hay una imagen donde es mi sobrino, o este tipo de cosas que eran otros entendidos, ¿no? Que casi había una perimetración, un perímetro muy marcado que ha cambiado por fortuna, ¿no? Pero la libertad se encuentra con el entendimiento de que el ilustrador es un autor. Claro, es una responsabilidad porque también uno, si pide la libertad y termina ilustrando literalmente eso, se convierte en otra cosa. Pero, por ejemplo, la poesía es uno de los espacios más complejos, elaborados, libres, y editores de casas editoriales pequeñas, por ejemplo, con el Fondo, que siempre han tenido una política muy libre, incluso hasta te provoca, ¿no? Te dice, yo no sé qué vas a hacer. Y, por ejemplo, en el caso del Fondo, esta libertad era solamente a través de una palabra. Yo le preguntaba a la editora una palabra. Dime una palabra de este libro. Me la decía, chao, nos vemos hasta que entregue. Y otros libros en donde, por ejemplo, el editor dice, te va a escribir el autor, ya anuncia peligro. Porque, Terrible. sí, porque en realidad no hay necesidad. Yo tengo el texto. ¿No? Es decir, si hay algo que me tiene que decir el autor, se lo tiene que decir a todos los lectores. Y Exacto. entonces, se ve, claro, hay muchos Desde ahí, entendidos. desde ahí ¿Perdón? mejor trabajar con los hermanos Grimm. Sí, claro. Trabajar con clásicos donde los autores están en En otro otra nirvana, dimensión. ayuda mucho, ayuda muchísimo. Pero Sí. claro, por ejemplo, también me pasó con El gato con botas o con Barba Azul, El azul. que los editores también tienen un centro muy importante de dotar de libertad o no. Porque, por ejemplo, me pasa con el libro de Barba Azul, y
para que pudiera entrar al mercado coreano, hay incluso 3 versiones de Barba Azul, donde las mujeres que están colgadas, o se les ven las piernas, o se les ven los tobillos, o no se les ve nada, por indicaciones del editor y del mercado. Es decir, era una cosa increíble porque lo habíamos hecho eh, primero con las piernas desnudas, una imagen fuerte, pero lo querían meter en coreano y no aceptaban las piernas desnudas. Entonces, Bueno, sí, hay muchas cosas que impiden estas. Este es sí. un ejemplo, ¿no? Pero Barba Azul es un relato brutal. No sé qué tanto se puede. Bueno, Es un prejuicio, un malentendido, porque evidentemente el cuento, la fábula, estos historias antiguas, tiene una parte de crueldad que hace falta y que se pretende sí, aligerar el aspecto, pero es un contrasentido porque precisamente la literatura es un vehículo para hablar de todo, sí, ¿no? exacto. Solamente Es la que oportunidad es la es la oportunidad de hablar de oportunidad. esas cosas desde un lugar seguro. Claro, claro. Sí, es todo un tema esto de los espacios de Sí. libertad y que tiene mucho Gabriel, que ver también con el editor. Sí. es que te iba a decir que tenemos tal la avalancha de preguntas y que quiero, por ejemplo, hacerte una. Perdón. Voy a ser más concreto porque No, no, yo no, no, nos encanta. Lo que pasa es pero que muy si dramático quieres, me. si quieres que nos quedemos unas 3 horas más felices. No, lo que pasa es que Elisa hace una pregunta que es bien interesante que dice, ¿tenemos los observadores o lectores el derecho a elaborar nuestras propias lecturas aun cuando difieran de las de los autores? ¿No sientes a veces las ganas de corregir lecturas? Bueno, son tantos temas que sería indispensable identificar la característica de la pregunta, porque evidentemente yo creo que la historia cuenta algo. Y esa es la primera línea narrativa, es decir, es algo que sí se debe de leer. Es decir, si yo veo la luna y veo un ratón e inicio a leer que estoy hablando de una noche en el desierto, hay graves problemas. Pero si después de esta primera línea narrativa yo encuentro otras lecturas que son evocadas, por supuesto que es un derecho, es un espacio que se permite. No en todos los libros, porque también tiene que ver el entendido de tipología de libro. Por eso el autor que escribe palabras y el autor que escribe imágenes tiene que saber que estos espacios se abren en la proximidad de la lectura. Gabriel, pero Sí. además, aparte de la intención deliberada del autor y del ilustrador al dedicarse a una obra, también hay otros niveles que entran en juego. O sea, también está el inconsciente del ilustrador, también está el inconsciente del escritor, digamos, del texto. Entonces, en esto que pregunta Elisa, como de que si tenemos los lectores derecho a interpretar, claro, tiene que ser con una línea, tiene que ser con una coherencia, ¿verdad? Pero ¿sientes tú que hay muchas cosas, por ejemplo, o que hay cosas que salgan de tu obra que efectivamente son susceptibles de ser interpretadas por otros y que tal vez tú no previste, no manejaste, etcétera? No, creo yo que la lectura es un acto creativo. O sea, ese es el primer entendido que yo confirmo. Qué Leer bonito. es un acto creativo, porque desencadena o se activa un ejercicio que todos tenemos, que es la éfrasis.
Es un ejercicio profundo para apropiarse del mundo que tenemos desde niños, que es simplemente la interpretación. La interpretación incluye todas las memorias que somos, sea de quien escribe, sea como de quien lee. En este sentido, yo pienso que justamente son vórtices que se tocan en el libro y que por supuesto que no todos los libros, claro, pero una intención de algunos libros sí es propiamente el de transmitir una historia, evocar situaciones y otras lecturas, pero esto sería hermoso si además permitiera la lectura del lector íntima. La que el lector solamente puede tener en ese libro, que yo nunca veré, que no sabré, que por eso el libro le pertenecerá a esta persona en su Perfecto. lectura. Yo ¿Te creo, gustaría, defendería eso, sí me gusta esta idea. o sea, a veces no recibes o no haces reuniones con tus lectores así para tener como retroalimentación y saber cuáles son esas lecturas? Sí, he tenido la fortuna hace tiempo con el libro de La bruja y el espantapájaros, Sí, donde había muchos niños que me decían lo que pasaba. Claro, la historia era muy simple, que es un espantapájaro y una bruja, pero sí. había un niño que me hablaba de la historia de Jesucristo y que interpretaba muchas cosas que yo, sí, era un libro que el niño había leído en su intimidad. Sí, y esto creo que es un buen ejercicio porque también en estos momentos donde no nos permitimos, o la sociedad o el ritmo no es que permita una lectura así de reconexión, el libro ilustrado puede ser una ocasión como para entregar estos espacios de intimidad, de formación o de diálogo con uno mismo, ¿no? Porque se puede uno ir preguntando. Eh, es como pensar que en cada libro hay la invención de diccionarios en cada niño, que inventa hasta las palabras, que inventa hasta eh, claro, de lo que le toca vivir a cada lector, ¿no? Gabriel, quería invitar a Maura, que ha hecho varias preguntas en el chat. Maura, ¿las quieres hacer tú o quieres que las leamos en el chat? Ya, puedo hacer yo. Sí, Es que, vamos. bueno, en realidad, una de ellas estaba vinculada con algo que ella estaba diciendo, que es la primera, como si crees que la búsqueda de un estilo propio se puede convertir potencialmente en una limitación frente a un encargo o al trabajo con un autor o con un autor en particular. La búsqueda de un estilo propio, perdón. A ver. Si se puede convertir en una limitación. Sí, una limitación, es una perimetración que ahora que estamos entrando ya en un mundo donde el libro ilustrado, los jóvenes están concursos, muestras, pareciera que hay un ímpetu de la novedad estilística. Y esto es una cosa contraproducente porque el estilo es una respuesta de un trabajo de pensamiento visivo. Es decir, yo no puedo estar pensando en cómo dibujar cuando tendré que estar pensando en qué dibujar. Entonces, claro que el libro ilustrado pertenece a un sistema, esto es definitivo, a un sistema donde hay editores o editoriales que necesitan renovar un catálogo y hay una característica de una técnica, de una forma de dibujar que resulta factible, que se mueve tanto. Y esto ha hecho que el estilo pareciera una zona
a la cual llegar. Es decir, es como si se tratara de profesionalizar el modo de ser. Entonces, pero esto puede reducir mucho el recurso o el espacio o las propuestas estéticas al lector. Es decir, si uno se da cuenta, ve 2, 3 categorías estéticas que se reducen mucho, porque, por ejemplo, esto es algo, un ejemplo, ¿no? Pero los gestos o los dedos o los ojos o las cejas, que son elementos muy susceptibles a decir algo, ya no se elaboran porque hay algunos estilos que no lo permiten, que no es que llegan o puedan alojar esta forma de trabajar. Claro, hay una presión grande a los jóvenes que se dice, tú debes dibujar con un estilo personal cuando están iniciando, y esto debe ser un después. Es decir, es un proceso, la estética es un resultado de un pensamiento que se hace trabajando, explorando con la técnica y con diferentes recursos que después se convierten en la forma característica de un artista, ¿no? ¿Es peligroso? Bueno, no lo sé, pero sí es cierra mucho la ansia a la estilización, incluso que permite una reducción de sensibilidad, ¿no? de exploración, porque esto está de moda, porque esto es lo que vende. Pero bueno, creo que mientras haya contrapesos, artistas que sigan explorando, buscando, esto también va a llamar la atención y va a contrapesar estas circunstancias, ¿no? Que se impone tanto al ilustrador, que se impone tanto al ilustrador. Gabriel, gracias, Maura. Queremos leer algo, le vamos a invitar a Andrea que nos va a compartir y nos va a leer algo. Sí. Bueno, a ver, queríamos compartir uno de los poemas de García Lorca que está en este libro ilustrado por ti, 12 poemas de Federico García Lorca. Vamos a ver, igual lo vamos a poner en ampliado para que lo puedan ver. Bueno, los colores no son los mismos que cuando uno tiene el libro en las manos, ¿cierto? Por eso hay que tener el libro aquí. Se llama El niño mudo. El niño busca su voz. La tenía el rey de los grillos. En una gota de agua buscaba su voz el niño. No la quiero para hablar. Me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. En una gota de agua buscaba su voz el niño. La voz, cautiva, a lo lejos, se ponía un traje de grillo. Gracias, Andrea. Hay algo curioso aquí en esta imagen. Sí, porque, como decía, ilustrar las imágenes de una poesía es complejo. Y aquí me preguntaba también por qué había puesto a un sapo como rey de grillos, es decir, en lugar de un grillo que fuera rey. Y el único argumento que había hecho en ese momento era porque ¿quién podría dominar a un grillo sino un ser que pudiera tener poder sobre ellos? Y es el sapo que se come a los grillos. Por eso puse al rey de grillos como este sapo, que además está moviendo esta manivela para mover ese sonido que está en las campanitas que están en la parte superior, que se ve. Que sí, evidentemente no es que tenga que entenderse, pero hay una cosa que es muy interesante en este deseo de posibilidad de lecturas, que es la ambigüedad. Siempre hablo de esto. Es decir, las imágenes ambiguas, o dicho de otra forma,
las imágenes incompletas son completadas en la lectura. Es la mejor provocación a la interpretación, ¿no? Hay un niño que se habla ahí, hay cosas inasibles de las que habla el poeta que no es que yo podré representar, pero tal vez evocar en esa poesía, permitiendo incluso la ambigüedad o lo incierto, ¿no? Porque no se sabe si realmente eso está hecho para eso o porque lo estoy interpretando. Y esto es otro valor que a mí me gusta mucho. Cuando uno lee este tipo o yo pensaría que cuando uno lee algunas imágenes así, ni siquiera uno está completamente convencido de que las ha entendido. Y esto es un valor que a mí me gusta mucho, ¿no? Que no es porque yo no es que voy a enseñar nada. Y llegar a una imagen que ni siquiera tenga esta puerta cerrada en lo incierto y que tiene mucho que ver también con la poesía, ¿no? Con este aspecto de dejar en la imagen estos espacios, estos intersticios Sí. para ser habitados en la interpretación, pero además sin tener la certeza, que eso sería todavía más. Gabriel. Dime. Sí, no, es que a propósito de este poema, no sé, Andrea, si a lo mejor puedes compartir nuevamente la imagen. Está, claro, lo que pasa, García Lorca tiene esto que es muy parecido a lo tuyo, que es esto No, si no se puede. como del hermetismo, ¿verdad? Está por un lado esto que hay que pensar, que hay que interpretar, pero por otro lado está eso que fluye tan suavemente, esa melodía, ¿verdad? Esa forma de usar las palabras, que hacen sentido de otra forma. Esto de que hablábamos antes de comprender por los poros, ¿verdad? De comprender por otros caminos. Y entonces, claro, tú hablas de que no sabes claro, dejas espacios, no estás seguro de si tu interpretación o tu representación sea lo que es en definitiva, porque tampoco eso existe, pero es bonito acá como claro, por un lado está este niño mudo, ¿cierto?, que busca su voz, versus el rey de los grillos. El grillo es por excelencia aquel que canta, ¿cierto? Aquel que es estridente, aquel que, o sea, es todo lo contrario, pero también es un mundo son unos seres mucho más cercanos al mundo del niño, ¿verdad? El niño habla observando la naturaleza, habla desde ahí. Ahora, acá, por ejemplo, en esta ilustración, bueno, con estos azules increíbles que nadie entiende cómo los logras, ¿verdad? Con estas luces y una maravilla. Está este niño, ¿cierto? Que en el fondo que tú dices que tiene, bueno, está vendado, que tiene en su mano, ¿verdad? Esta gota de agua. ¿Cómo lo viste o cómo lo estás viendo tú como porque lo representas de una forma tal vez como un poco melancólica, ¿verdad? Como, como sintiendo esa pérdida. Tú cuando pensaste esta imagen o pensaste en armarla, ¿sientes que dejas o sea, que esta interpretación tiene alguna luz, algún espacio así como esperanzador? En general tus imágenes son un poco más melancólicas. Pues sí, es curioso porque les contaré algo rápido del libro. Lo que pasó que también sí, hay una luz muy personal en esta lectura, porque cuando yo le mandé todo el libro a, a Lola de Calandraca, hubo un silencio de algunas semanas terrible. O sea, ni una palabra. Y dije, o es terriblemente mal o le gustó mucho, pero después cuando pasó una semana dije, no, es que le gustó mucho, que había pasado algo. Y después de 2 semanas me dice, oye, ¿podemos hablar? No por email, podemos hablar por teléfono. Sí, hablamos y me dijo que
le había costado mucho trabajo leerla, no, recibir esas imágenes, porque ella había escogido las palabras, digo, los poemas, las canciones, incluso muy sonoras, por su alegría. Y me dice, tú lo que me estás mostrando aquí es Lorca, Nueva York, es decir, el más triste de los tristes. De hecho, la última imagen, hay una metáfora donde hay un niño que incendia todo en el discurso mío. Y por supuesto que yo intenté argumentar, pero había una contraposición muy clara entre lo que ella había elegido y lo que yo, pero ahí por fortuna la libertad y ayudándome en que un poeta como Lorca tocaba ambos tonos, fue que se me permitió, y que evidentemente Calandraca, que es una casa editorial que apuesta mucho por este tipo de cosas, fue que se publicó el libro. No obstante, el trauma a la editora que no veía esas ilustraciones, pero que me hace ver que justamente el lector, incluso el ilustrador, incluso el escritor, es como una especie de sustancia muy, muy susceptible. Y que puede ser sumergida tanto en esa sustancia de uno mismo que pueda asfixiar el texto. Entonces, sí, hay elementos pequeños de contraposición a toda esa intensidad melancólica que se puede ver. Por ejemplo, cosas muy sencillas como había unos cambios en las escenas donde la mamá, yo la había pensado eh, por tierra, sí, evidentemente buscando la muerte. La tuve que levantar como Lázaro. No sé si Sí, es esa la... porque al principio esa mujer, la Dirección mamá, punta. estaba en un sentido horizontal. Y como Lázaro, literalmente la tuve que alzar, ¿no? Y hay cosas que sí van cambiando, van dejando como que para no tener el tono completamente Oscuro. bajo, sino ir subiendo, que después yo ya lo entendí como esta tensión o estos dos puntos de melancolía, pero de felicidad o alegría o emoción que va eh, hacia arriba, y la otra creando una tensión, creo yo. Pero sí, Sí, hay muchos guiños, hay pequeñas cosas como esas que les comentaba, lo que que pasa es que van... A ver yo si creo podemos que mostrar Sí, quizás un par de imágenes antes, Constanza, sí, dale eh, nomás, Andrea. Yo para que no, se que te quería vayan. comentar que igual siento que eres como el ilustrador perfecto para García Lorca. O sea, está ahí siempre como lo tenebroso, la muerte, pero está también como la intensidad del amor, está ahí como la vida y la muerte, siempre. Entonces, en ese sentido, porque forma parte de nosotros justamente, ¿no? Por ejemplo, ahí, en esa escena de la noche, ella, la única cosa que tenía, porque como Lorca trabaja mucho, bueno, en esos poemas yo sentía que trabajaba sobre cosas incesantes, es decir, lo que se mueve tanto, que él dice, como esta mariposa que se mueve, que no se puede detener, que es cruel, en el sentido como el tiempo que va. Y esa mujer noche tenía solamente las aceitunas. La parte romántica son los sapitos, príncipes aún ranitas que la cortejan. O por ejemplo, hay la anterior donde hay un niño que tiene un juego un poco trágico, ¿no? Esta. Yo lo que quería era, ahí inicié al revés, que era el columpio, o la altalena, no sé, en Chile el ¿Esta de columpio acá? este que utilizamos de niño,
pero se me hacía demasiado alegre. Fue todo lo contrario ahí. Y lo que hice fue este juego de meter el columpio en un asta, y si uno se da cuenta, cuando termina de girar, terminará atado. Entonces, sí, cuando uno llega a entender que también en los tonos, en las sustancias de lo que uno es, el contrapeso da más dinámica, da también posibilidad a la lectura, y yo creo que hace que el libro, por lo menos el editor, no se rasgue las vestiduras diciendo esto, ¿no? Ahí la voy Es a un libro mostrar. muy... Igual voy a hablar porque para que se pueda ver la imagen también desde streaming bien. No sé si esa es la del poema Mariposa, ¿cierto? Y la Cierto. otra es la que dices de la tarara, ¿no? La tarara es, creo. Que son como canciones, son como que Son fluyen. canciones, propiamente son canciones. No, pero en el sentido de palabras con una melodía que fluye. O sea, la mariposa es como, está ahí, ¿verdad? Es algo muy curioso porque esto es algo que yo después descubrí leyendo, es que el poema, sobre todo en los niños, utiliza la musicalidad para ser comprendida. Por eso a los bebés se les acurruca, se les canta, porque no es que vayan a entender lo que está diciendo la mamá, pero más allá del abrazo, la música llega a todo el cuerpo. Y lo que pasa con la imagen es a través de la luz. Es decir, esa musicalidad es una luminosidad. Dependiendo de la paleta de colores y de luz que uno trabaje, es como va a llegar a ese lector sumando una emocionalidad a ese pensamiento. Si eso llegara por eso es importante estar cerca de las imágenes artísticas, no para ser artistas, sino para continuar esa sensibilidad del lector que tiene la luz, como la música. No es que tengamos que ser músicos, pero la sensibilidad a la música no la debemos perder. Igualmente, la imagen no debemos de alejarnos, y por fortuna que en ese sentido el libro hablo es un instrumento eficaz que los museos, las galerías han perdido, como para seguir y continuar a tocar esas pieles que genera seres humanos y que es una característica de nosotros desde mi punto de vista. Gabriel, Maura te quiere hacer una pregunta, está desesperada por el chat, te quiere hacer una pregunta sobre este libro. Maura, sí. Lo que pasa es que ese libro es maravilloso en mi lectura, pero a mí me interesaría mucho saber, y creo que a muchas personas en realidad, en qué momento se genera el vínculo entre Caperucita Roja y el Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Cómo sucede ese momento creativo? Es casual y en diferentes tiempos, porque yo había leído a Sor Juana hace ya mucho tiempo y en aquel tiempo había ayudado a la que era mi pareja, a un ensayo sobre Sor Juana. Y entonces me quedó muy grabado una frase. Estoy hablando de hace, no lo sé, 20 años, 25 años. Y ahí quedó dormido ese poema de Primeros Sueños. Solamente que lo había entendido o lo había creído entender en un aspecto casi filosófico y lo dejé ahí dormido. Después, en un evento en Los Hilos, en España, Ernesto, que es el escritor, Ernesto, un amigo escritor,
tiene una colección de Caperucitas Rojas. Y empezamos a hablar de Caperucitas Rojas, y en aquel momento yo estaba haciendo un proyecto de pintura de mártires, es decir, estas mujeres mártires santas. Y estaba leyendo una serie de escritoras que hablaban sobre la presencia femenina en el mundo y sobre todo en el mundo artístico. Entonces, estas cosas se unieron así, en este año, entre las Caperucitas, entre estas lecturas y sobre todo un aspecto de lo indebido. Es decir, lo indebido en lo femenino, en la mujer, es algo muy complicado. Entonces, yo tenía la idea de hacer las imágenes de Caperucita, pero cuando estaba pensando cómo iniciar la imagen, había una cosa que me interesó mucho, que yo quería que el texto, que después lo cambié, iniciara en la cama y terminara en la cama, como un sueño. Y de ahí fue la conexión. Es decir, pienso yo que el proceso creativo, en realidad muchos de nuestros pensamientos son solamente interconexiones de todo lo que somos. Por eso la importancia de la amplitud que el libro ilustrado permite. Es decir, es todavía un instrumento muy eficaz para continuar abrir esta amplitud que somos y que no debemos perder, porque no lo sabemos, pero a lo mejor dentro de 10, 20 años, algo que no sabemos para qué, encuentra su coherencia con otra cosa. Y fue así como nació este mix de encuentros de Caperucita Roja, que al final terminó con, no sé, 48 páginas, una cosa así. Gabriel, ¿puedo agregar a Sí. eso algo que tú mencionaste al principio, cuando estábamos comenzando este conversatorio, con respecto quizás al texto de Sor Juana, ¿no? Tú hablaste de este viaje buscando esa definición de la poética, ¿ah? Y mencionas al que no se llega nunca, que un poco tiene que ver con el poema de Sor Juana, que llega a mirar algo y finalmente no logra verlo y entonces sigue buscando. Y cuando uno recorre la Caperucita Roja, la vemos que entra en un espacio, ella en vez de ser devorada por el lobo, es engullida por un bosque y entra en ese bosque, pero finalmente tiene que salir de él porque la sacan también. ¿Ah? Como en ese, y después empieza como pareciera que anda buscando, ¿no? Igual que Sor Juana que sigue buscando en su poema y tú que sigues buscando, ¿ah? Esto que mencionabas al principio, esta poética, ¿ah? A la que, en tus palabras, no se llega nunca porque es una búsqueda. ¿Ah? Solo por conectarlo con lo que mencionaste al No, principio. que además una anécdota literaria, que no sé si es verdad o no, pero a mí me gusta pensar que sí es así. Sor Juana es una mujer que entra a estudiar en el convento porque en aquel momento las mujeres no podían estudiar. Es decir, es como si se adormentara para despertarse, lo dice ella. Pero después hay una cosa muy, muy, muy curiosa, que en la vida, es esta la anécdota, Sor Juana, después de tener discusiones filosóficas y de lingüística, descubre que el lenguaje también es una parte de imposición masculina y termina no hablando. Es decir, hay una parábola en la vida de Sor Juana que es mucho de este poema sobre la parábola de dormirse como para sensibilizarse, y en ese sensibilizarse la metáfora de despertarse. Un juego solamente de palabras, pero que es interesante, sobre todo en la sensibilidad en la creación del sentimiento
estamos inundados de muchas emociones, pero la emoción no es sentimiento. Es decir, el sentimiento es todo un pensamiento sensible, ¿no? Hay una gran diferencia y que por eso pienso yo que también el libro ilustrado es un contrapeso muy, muy importante y que tiene que ser compartido en sus posibilidades entre lectores, maestros, bibliotecarios, libreros. Claro, no es la única opción, pero esta posibilidad es interesante porque también nos hace traer tantas ideas de escritores o escritoras eh, eh, sí, que de otra forma sería complicado. Uh-huh. Sí, bueno, de Caperucita, bueno, varias de aquí podríamos seguir conversando mucho rato más sobre este libro, sobre Sor Juana y sobre este encuentro con Caperucita. Quizás un par de preguntas más para ir cerrando. Aquí tenemos una pregunta que es bastante como puntual que nos hacen desde YouTube, que es Leonie Ruiz, que dice, ¿recuerdas, Gabriel, cuál fue el libro ilustrado que más te marcó como lector de imágenes en tu infancia? Un libro de primaria de la escuela pública, hay una serie de libros en México, cuando yo estudié, que la Secretaría de Educación Pública daba y era un libro de ciencias sociales que tenía una lectura, una imagen, eran dos imágenes, donde se describía que se sentía una víbora, un niño, pero la imagen era muy, muy oscura. Y la otra imagen era una selva, donde esa víbora era la trompa de un elefante. Es una imagen muy sencilla, pero estaba dentro de los libros gratuitos que se dan en México para la educación primaria, que era muy detallado la ilustración, por supuesto muy evocativa también, la imagen. Bueno, y con la sensibilidad quizás de un niño que tiene una mirada quizás distinta también, ¿ah? De cómo se enfrenta a las imágenes. Fidelia nos quiere preguntar también, Fidelia tiene un problema con la cámara, parece que no la tiene bloqueada. Ella quería preguntar también Sí, aquí algo, no, Fidelia. desbloqueo la cámara, pero no se desbloquea, me sale que está bloqueada de la administración. Pero bueno, no importa. Dale, Fidelia. Ay, Yo escucho. ahí sí, ahora sí. Hola, tanto gusto, encantada. Bueno, solamente leí el libro de los poemas de Lorca, vi las ilustraciones maravillosas. Me encantó el comentario sobre la elegía una elegía a la imposibilidad, porque siempre está Lorca con esa intensidad de lo que es la muerte, lo que es la maternidad, todo eso que produce tanta fuerza en la vida, ¿no? El deseo. Y el deseo siempre está presente, aunque venga la muerte, la pasión. Entonces me llama la atención, o sea, entiendo los colores, porque priman los colores azules, los dibujos, en las ilustraciones, prima el gris. Bueno, de hecho, en los poemas él siempre manifiesta la luna de plata, la luna gélida, siempre utiliza también ese colorido. Pero quisiera saber que si te pudiese explayar un poco más con eso de esto de lo inacible, de lo tan pequeño y que a la vez tan fecundo ante lo infinito, la inmensidad, y de por qué, por ejemplo, no está el rojo, porque siempre uno está color que está, bueno, Bodas de Sangre, Elegía de Ignacio Sánchez Mejía, siempre está como lo rojo, lo intenso, los toros, la plaza, y en estas imágenes, en estas ilustraciones, todo es azul, todo es gris. Sí, sí, no, es justo esto.
de lo que hablas sobre los textos de Lorca, yo también encontré esta inasibilidad de lo que no se puede hacer, que es muy interesante o muy evocativo. A mí me evocó muchísimo. Sí. Sobre el rojo, es cierto que no hay rojo en las imágenes, pero hay un rojo que desde mi punto de vista era, yo quería, por eso decía que era un poco dramático, yo quería al último dramatizar ese rojo, y sí, existe un rojo y está en la pequeña flama que el niño al último abre en la lámpara de petróleo, de aceite, hay una pequeña flama de rojo, porque precisamente quería un contraste dramático. Es cierto que yo veo más el metal, la luna, su luz, y me lo imagino todo sobre esa noche con la luna llena que transforma cualquier color en un azul o en un violeta o en un gris o en un, como lo decía Lorca, o ese de metal plateado, ¿no? Yo buscaba ese plateado, no como el metal que conocemos, sino como esta luz Más de nocturna, muerte, sí, de muerte, pero también onírica. onírica, sí. También en el aspecto onírico, en el aspecto profundo, es decir, porque cuando uno ve la noche, sí, en la profundidad y hasta en lo clásico, ¿no? Hay hasta un poema que habla justamente del azul helénico y profundo, pero es más esta idea y el contraste del rojo al final, como para no, para contrastarlo, ¿no? Siempre entiendo que es una parte, una lectura personal, pero tampoco es que pudiera editarla, ¿no? No tenía la intención de cambiar el azul una vez leído eso, aunque fuera una lectura completamente diversa de la que tenía la editora, que a lo mejor convierte el libro en algo extraño, ¿no? Pero pienso yo que hecho con honestidad y con esa coherencia de la lectura, ¿no? De lo que yo leía y dispuesto a crear una atmósfera que Muy siempre la lindo, pensé, muy siempre la lindo. pensé. Sí, solamente que eché de menos los colores más rojos, más intensos de sangre, pero efectivamente se percibe esa fecundidad de lo imposible, o esa es realmente una reivindicación de la pasión, del deseo, que aunque esté la muerte ahí, también está la vida. Muy lindo el comentario, gracias. El comentario que hace al final del libro, eso de la elegía de la imposibilidad, ante la finitud, ante la tragedia, ante la muerte. Hay una cosa muy bella que esto fue cierto, pues decir, en el momento de que yo entregué el libro y que me pasaron esas dos semanas de silencio terrible y que después dijo, está bien, vamos a hacerlo así. Me dice, ¿por qué no me escribes algo explicando el libro? Fue cuando escribí, porque enfrente donde yo vivía había un muro viejo, de esos que estaban casi por caer, pero la cosa más bella es de que hasta en los muros había crecido una pequeña rama. Y es en esto, donde no se puede hacer la vida o el poema, aparecen estas ramas que se incrustan en los lugares más insospechados y la belleza es que crece, ¿no? Qué Y es lindo, esto. muy linda. Yo no sé si después hice más sin entender el libro, pero bueno, quedó así el libro con esos comentarios. Pero igual, todos sus poemas también son como premonitores porque dice que déjenme el balcón abierto porque voy a mirar desde el otro espacio, sigue vivo, ¿no? Da mucha fuerza. Sí, Eso de creer que la vida continúa. Gracias. sí, justamente. Gabriel,
Ya hemos abusado mucho de tu paciencia. Estamos muy entretenidos, ha sido una conversación muy entretenida. Hemos descubierto además, bueno, ya lo habíamos visto en algunos de tus escritos, pero que eres un filósofo asombroso. Quedamos, bueno, encantados con esto que tienes así como en tu discurso, que es parecido a tu ilustración, esto que como que atrae y asusta a la vez, ¿verdad? Es como se nota tu intensidad también y tu compromiso al conversar, al responder. Bueno, ha sido una sesión genial. Yo te quiero dar las gracias de todo corazón, desde el diplomado, desde todos nuestros compañeros y compañeras, de los que nos están viendo por la plataforma de YouTube de Fundación Entre Líneas. Y nada, un abrazo, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir y gracias por tu arte y tus ilustraciones. Yo quiero cerrar antes de que hables, Gabriel, cerrar con un comentario que llegó desde YouTube de Marcela Ricci, que dice: el diálogo entre tus imágenes y los textos deja espacios que invitan a interpretarse poniendo en juego la sensibilidad del lector. Gracias por el respeto y el lugar para disfrutar esa belleza. Pues gracias a ustedes. Saludo también a Alejandra Acosta, esta artista. Una Grandísima. increíble artista. No he tenido gusto de conocerla personalmente. No, sí, una vez creo que la había saludado, pero ahorita la vi. La saludo, Alejandra. Muchos saludos, Gabriel. Gracias por las palabras. Estaba ahí tomando apuntes. Encantadísima. Y a todos ustedes, y gracias por la invitación, por esta cómoda y bellísima invitación. Yo me siento como el abuelito que cuenta sus historias. Así que ha sido un gran gusto para mí hablar, platicar con ustedes. Les auguro un diplomado siempre lleno de, que estoy seguro que será con tantos libros, tantos autores, siempre lleno de estímulos, y por fortuna que sigue trabajando sobre esto. Y nada, gracias por la oportunidad, Constanza, Andrea, y a todos ustedes por este tiempo. Y seguramente nos encontraremos. Gracias, Gabriel. De todas maneras. Y por tu disponibilidad de poder encontrar un nuevo horario debido a las diferencias horarias que tenemos con Italia, así que para poder encontrarnos. Muchas gracias. Y gracias a todos los que estuvieron ahora desde YouTube, que nos han acompañado, y a nuestros invitados acá en la sala, y a todas nuestras alumnas y alumnos.